El vértice resplandecía en la cima de un coloso de cristal y acero que perforaba el cielo nocturno de la Ciudad de México. Dentro de su cocina, el mundo era un ballet silencioso y febril de acero inoxidable y tecnología de punta. El aire, espeso por la tensión, vibraba con el siseo controlado de las planchas de inducción y el murmullo respetuoso de los sous-chefs. Cada plato era una obra de arte conceptual, ensamblada con la precisión de un cirujano utilizando pinzas delicadas y espumas etéreas. Era un santuario de la alta gastronomía, un laboratorio donde la comida se deconstruía hasta perder su esencia terrenal, y el éxito se medía en estrellas Michelin y en las susurrantes alabanzas de los críticos. Este universo pulcro y obsesivo contrastaba brutalmente con la zona de lavado, un rincón olvidado en la trastienda, un purgatorio de vapor, ruido y caos donde el estruendo de los platos era la única banda sonora, y el olor a detergente se mezclaba con los restos de comidas que costaban más que un salario mínimo. Al centro de este universo giraba la chef Isabella Isa Drummond, una figura tan impecable y afilada como sus cuchillos japoneses. A sus 32 años era una celebridad, un genio culinario cuya reputación la precedía. Su filipina, diseñada a medida, no tenía una sola arruga y su cabello estaba recogido en un moño tan severo que parecía tirar de las comisuras de sus labios, acentuando una expresión de perpetua insatisfacción. Su mirada, un láser crítico, escaneaba cada plato con una intensidad que marchitaba a los cocineros más experimentados. «El punto de cocción de este róbalo es un insulto a mi inteligencia», espetaba, sus palabras cortando el aire como navajas. Detrás de esa fachada de control absoluto, Isa se ahogaba en un silencio desesperado. Había perdido la alegría, el alma de su oficio, y ahora solo cocinaba para las críticas, para el aplauso, en un intento febril de convencerse a sí misma de que no era un fraude. Esa noche, la más crucial del año, el aire en la cocina era casi irrespirable. El legendario crítico gastronómico Ricardo Morales, cuya pluma podía construir o demoler imperios culinarios, estaba sentado en el salón principal. Isa, convertida en un general al borde de la batalla, patrullaba su línea de cocina con una energía depredadora. Devolvió un puré de guisantes por tener una microburbuja de aire y desechó una vieira porque su dorado era un nanómetro menos uniforme de lo que exigía. Fue en medio de ese caos controlado, mientras colocaba una hoja de perifollo con pinzas de oro, que una fragancia anómala se coló por las rendijas de su concentración. No era un aroma de su cocina, era algo profundo, terrenal, un perfume a hogar, a legumbres cocidas a fuego lento con especias que evocaban calidez y consuelo, una antítesis a sus creaciones estériles. La distracción la enfureció. ¿Cómo osaba algo tan vulgar invadir su templo? Siguiendo el rastro del aroma como un sabueso, sus tacones resonando con furia sobre el impoluto suelo de baldosas, llegó a la puerta entreabierta del área de lavado. Lo que vio la detuvo en seco. El equipo de limpieza, generalmente invisible y silencioso, estaba reunido en un pequeño círculo, comiendo con una devoción casi religiosa de recipientes de plástico. Sus rostros, usualmente marcados por el cansancio, estaban iluminados por una satisfacción genuina, una alegría simple y pura que Isa no había visto en su propio y lujoso salón en años. Comían un guiso humeante, un simple potaje de lentejas, pero lo hacían con una felicidad que sus platos de $500 por persona rara vez lograban inspirar. La escena era una afrenta directa a todo su universo construido con tanto esfuerzo. El contraste la golpeó con la fuerza de una bofetada. La riqueza material de su salón contra la riqueza emocional de ese rincón olvidado. Su arte calculado frente a su sustento honesto. En un arrebato de arrogancia, nacido de la más profunda inseguridad, empujó la puerta y su voz resonó en el húmedo habitáculo. ¿Se puede saber qué es este olor? Esto es una cocina profesional, no un comedor de beneficencia. Espetó, su desprecio goteando con cada sílaba. Se acercó al grupo, que se encogió bajo su mirada fulminante. Miró sus humildes platos y soltó la frase que colgaría en el aire como un veneno. Mientras mis clientes pagan fortunas por arte culinario, ustedes se contentan con comer esta basura. Su plato es literalmente basura. El silencio que siguió fue pesado, cargado de la humillación de hombres y mujeres trabajadores. A pesar de su repulsión autoinfligida, el aroma del guiso era una sirena imposible de ignorar. La atraía, tirando de hilos de memoria que creía cortados hacía mucho tiempo. Era el olor de la cocina de su abuela, un recuerdo enterrado bajo capas de ambición y técnica. Con un gesto impulsivo, casi en contra de su propia voluntad, le arrebató la cuchara a uno de los empleados y, sin pensarlo, probó el potaje. En el instante en que las lentejas tocaron su lengua, el tiempo se detuvo. Una explosión de sabor honesto y complejo inundó su paladar. No había espumas, ni geles, ni nitrógeno líquido.
Solo había paciencia, tradición y una profundidad que hablaba de horas de cocción lenta. Era la comida más real, más deliciosa que había probado en una década. El sabor derribó sus murallas, la desarmó por completo, conectándola con la niña que alguna vez amó cocinar antes de que se convirtiera en una competencia. El shock fue tan profundo que la dejó sin aliento. La cuchara tembló en su mano y casi se le cae. Su rostro, habitualmente una máscara de control férreo, se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que ninguno de sus empleados había presenciado jamás. Sus ojos, siempre fríos y calculadores, se llenaron de una confusión casi infantil. Levantó la vista hacia el equipo de limpieza, que la observaba con una mezcla de miedo y asombro, incapaces de descifrar la transformación que acababa de ocurrir frente a ellos. Su voz, cuando finalmente logró hablar, no fue un trueno, sino un susurro quebrado, apenas audible por encima del zumbido del lavavajillas. ¿Quién? Tragó saliva tratando de recomponerse. ¿Quién hizo esto? Todas las miradas lentamente se giraron para señalar a un hombre mayor, silencioso y de hombros caídos, que hasta ese momento había permanecido invisible en un rincón. El señor Amaro. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Isabela arrastró al señor Amaro fuera del bullicio del área de lavado y lo condujo a su oficina, un cubo de cristal minimalista que flotaba sobre la cocina como el palco de un dios. El contraste entre los dos era casi violento. Ella, con su filipina de diseñador y su aura de poder gélido. Él, con su uniforme humilde, sus hombros encorvados por décadas de trabajo y sus manos enrojecidas por el agua caliente, parecía un gorrión atrapado en una jaula de platino. Se sentó frente a ella, incómodo en una silla de diseño italiano que probablemente costaba más de lo que ganaba en 6 meses. Isa lo miró fijamente, su mente de chef analítica trabajando a toda velocidad, tratando de desentrañar el enigma que él representaba. La epifanía del sabor aún resonaba en su paladar, pero su cerebro ya intentaba catalogarla, reducirla a una fórmula. ¿Qué técnica usó?, preguntó bruscamente, su tono volviendo a ser el de una interrogadora. ¿Fue una cocción al vacío a baja temperatura? ¿Usó algún tipo de emulsionante no tradicional para lograr esa textura? ¿Un umami extraído de alguna fuente secreta? Las preguntas salían disparadas como balas. Una lluvia de terminología técnica que demostraba cómo su mente procesaba el mundo de la comida. Para ella, cada sabor era el resultado de una ecuación precisa, una serie de pasos controlados que podían ser replicados y perfeccionados. No podía concebir que algo tan profundamente conmovedor pudiera nacer de algo que no fuera un método complejo y deliberado. Buscaba una respuesta que pudiera entender, una que encajara en su mundo de nitrógeno líquido y esferificaciones, pero Amaro simplemente la miraba con una calma desconcertante. Amaro parpadeó lentamente, sin entender la mitad de las palabras que ella usaba. Se frotó sus manos callosas y miró a un punto más allá de la chef, como si estuviera leyendo una receta escrita en el aire. «No, chef», dijo en voz baja y rasposa. «No hay técnica, solo tiempo». Hizo una pausa buscando las palabras. «Hay que escuchar a los ingredientes. La lenteja le dice cuándo necesita el epazote. El jitomate le pide el ajo. Si uno se apura, la comida se asusta. Es como una conversación. Se cocina con la memoria del sabor, con el recuerdo de cómo lo hacía mi madre y mi abuela antes que ella. Se cocina con la alma, no solo con las manos». Cada palabra era simple, pero para Isa era un lenguaje arcano y olvidado que sacudió los cimientos de su conocimiento culinario. Las palabras de Amaro, memoria del sabor, abrieron una compuerta en la mente de Isa, inundándola con un recuerdo vívido y doloroso. Se vio a sí misma, una niña de 7 años, de pie en un taburete en una cocina inundada por el sol de la tarde. Sus manos pequeñas, cubiertas de harina, intentaban amasar junto a las de su abuela, cuyas arrugas parecían mapas de historias y recetas. El aire olía a canela, a tomate friéndose lentamente en manteca y a la risa genuina de una mujer que cocinaba no para impresionar, sino para nutrir, para amar. Recordó la pura alegría de probar la masa cruda, el calor del horno, el orgullo en los ojos de su abuela cuando le decía: «Tienes el don, mi niña, tienes el corazón en las manos». Era una pasión pura, nacida del amor y la conexión, mucho antes de que se convirtiera en una búsqueda implacable de la perfección. Luego la memoria dio un salto doloroso. La cocina soleada fue reemplazada por las frías y competitivas aulas de la escuela de gastronomía más prestigiosa de París. La alegría fue suplantada por la presión, el amor por la ambición. El objetivo ya no era hacer feliz a su familia, sino superar a sus compañeros,
ganar competencias, obtener el reconocimiento de chefs con egos tan frágiles como sus creaciones. Cada elogio se convirtió en una droga, cada crítica en una herida mortal. Se obsesionó con la técnica, la innovación y la presentación, aprendiendo a desconstruir platos hasta que perdieron cualquier parecido con la comida real. Enterró a la niña del taburete y a su abuela bajo capas de jerga culinaria y un miedo paralizante a no ser la mejor, a ser simplemente ordinaria. La cocina dejó de ser un acto de amor para convertirse en un campo de batalla. La creación del Vértice fue la culminación de esa ambición desenfrenada. Invirtió cada centavo que tenía, junto con una suma astronómica prestada por su padre, un empresario que veía el restaurante más como una inversión que como el sueño de su hija. El lugar se convirtió en su fortaleza y su prisión. La obsesión por obtener la tercera estrella Michelin la consumía, dictando cada decisión, cada plato, cada contratación. Pasaba 18 horas al día dentro de esas paredes de acero y cristal, gritando órdenes, exigiendo una perfección inhumana de su personal y de sí misma. Se convirtió en una leyenda en el mundo culinario, pero también en la mujer más solitaria de la ciudad. Su éxito la había aislado, construyendo un muro de intimidación que nadie se atrevía a cruzar, dejándola sola en la cima de su rascacielos. Su vida fuera de la cocina era un reflejo desolador de su vacío interior. Vivía en un apartamento minimalista en Polanco, un espacio tan blanco, estéril y desprovisto de calidez como sus platos más aclamados. Mientras sus clientes pagaban miles de pesos por sus menús de degustación, ella cenaba sola, de pie junto a la encimera de mármol de su cocina de diseño que nunca usaba, comiendo ensaladas preenvasadas o un trozo de salmón cocido sin sazón. La ironía era cruel. La chef más famosa de México había olvidado cómo alimentarse a sí misma. El contraste entre la opulencia que vendía y la austeridad emocional en la que vivía era un abismo que se hacía más profundo cada día, un secreto vergonzoso que la carcomía por dentro y alimentaba su temperamento volátil y su creciente desesperación. Las palabras del señor Amaro, "se cocina con el alma", resonaban en el silencio de su oficina y de su vida. Isa miró los diagramas de sus platos colgados en la pared con sus espirales de salsa, sus polvos y sus aires. De repente le parecieron fórmulas matemáticas, ecuaciones sin alma, jeroglíficos vacíos que intentaban imitar la comida en lugar de serla. Por primera vez en años se permitió sentir la profundidad de su crisis creativa. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada construyendo una marca, una reputación, que había perdido su esencia, su porqué. Había estado creando fuegos artificiales para el paladar, deslumbrantes pero fugaces, olvidando cómo encender el fuego cálido y duradero de un verdadero plato hecho con amor. Una profunda sensación de fraude la invadió. Levantó la vista y miró al señor Amaro, pero esta vez lo vio de verdad. Ya no veía a un simple lavaplatos, un engranaje invisible en su maquinaria. Vio a un hombre que había sufrido una pérdida inmensa, pero que había logrado preservar lo más importante, el corazón de su oficio. Vio en sus ojos cansados una sabiduría que ninguna escuela de cocina podía enseñar, una autenticidad que ella había sacrificado en el altar del éxito. Él era el guardián de un secreto que ella había perdido, la encarnación viviente de la niña que una vez fue en la cocina de su abuela. En ese momento la jerarquía del Vértice se disolvió. Él no era su empleado, era un maestro, y ella, sin saberlo, se había convertido en su alumna. Con un tono de voz que había perdido todo su filo, ahora teñido de una curiosidad genuina y casi humilde, Isa le hizo una pregunta que no tenía nada que ver con recetas. ¿Dónde aprendió a cocinar así, señor Amaro? ¿Tenía un restaurante? La pregunta era una invitación, una puerta que le abría a su pasado. Quería entender el origen de esa magia, la historia detrás del sabor que la había desarmado tan completamente. Ya no era una chef interrogando a un subalterno, sino una persona buscando una conexión, intentando comprender el viaje de un hombre que desde el peldaño más bajo de su cocina le había dado una lección magistral sin siquiera intentarlo. El señor Amaro tardó en responder. El repentino interés de la temida chef Drummond lo tenía desconcertado. Se miró las manos, esas manos que habían fregado miles de platos sucios, pero que antes habían pesado masa, picado cilantro y servido con orgullo sus creaciones. Sí, chef, dijo finalmente, su voz un murmullo nostálgico. Hace mucho tiempo, tenía una pequeña fonda con mi esposa Elena. Se llamaba El Rincón de Elena. Al pronunciar el nombre, una chispa de luz melancólica se encendió en sus ojos. Un destello del hombre que solía ser. Un hombre cuya identidad no se definía por fregar, sino por crear y compartir. Para Isa, ese simple nombre de restaurante sonaba más evocador y real que el pretencioso Vértice. Mientras hablaba, Isa no podía apartar la vista de sus manos. Eran un mapa de una vida de trabajo duro,
Las palmas eran callosas, los nudillos estaban hinchados y una red de viejas cicatrices de quemaduras y cortes se entrecruzaba sobre la piel arrugada. Sin embargo, no había nada de tosco en ellas. Cuando Amaro hablaba de su fonda, sus manos se movían suavemente, como si recordaran el tacto de la masa, el peso de un cucharón lleno de mole, el gesto de espolvorear queso fresco sobre unos chilaquiles. Eran las manos de un artesano, de alguien que había dedicado su vida a un oficio con amor y dignidad. Manos que habían construido un sueño y que luego habían tenido que limpiar los restos de los sueños de otros para poder sobrevivir. Con una ternura que parecía llenar la fría oficina, Amaro comenzó a describir el rincón de Elena. No era un lugar de manteles largos ni de meseros con guantes blancos. Era un pequeño local en la colonia Narvarte, con paredes amarillas, manteles de plástico a cuadros y un calendario del año anterior todavía colgado en la pared. Siempre estaba lleno de ruido, del parloteo de los oficinistas, de las risas de las familias, del sonido de la radio de fondo. El aire olía a guisos caseros, a tortillas recién hechas y al café de olla que su esposa preparaba cada mañana. Era un lugar sin pretensiones, pero rebosante de vida, un refugio donde la gente no iba a ser vista, sino a comer bien, a sentirse en casa. Era el polo opuesto al vértice. El corazón de ese lugar, recordó Amaro, era Elena. Describió a su esposa no con tristeza, sino con una adoración palpable. Habló de su sonrisa, que podía calmar al cliente más impaciente, y de cómo manejaba la caja registradora mientras se aseguraba de que todos tuvieran suficiente salsa. Ella era el alma del salón, mientras que él era el corazón de la cocina. Formaban un equipo perfecto, unidos por un amor profundo y el sueño compartido de su pequeño negocio. Ella decía que mi sazón era mi forma de decirle te quiero al mundo, contó Amaro, y una lágrima solitaria finalmente rodó por su mejilla curtida. Y ella era la razón por la que yo cocinaba. Cada plato era para ella. La tragedia llegó silenciosa como un ladrón en la noche. La enfermedad de Elena fue agresiva y costosa. Primero vendieron el coche. Luego los pocos ahorros que tenían se evaporaron en tratamientos y medicinas que no parecían hacer efecto. Amaro empezó a vender el equipo de la cocina pieza por pieza. La freidora, la amasadora, las mesas extra. Empezó a trabajar jornadas dobles, cocinando en la fonda durante el día y aceptando trabajos de catering por la noche, desesperado por conseguir el dinero para la siguiente ronda de quimioterapia. Vio cómo su sueño se desmantelaba lentamente, pero no le importaba mientras hubiera una pizca de esperanza de salvar a su esposa. El rincón de Elena se convirtió en una sombra de lo que fue, manteniendo las puertas abiertas solo por pura terquedad. El día que cerraron la fonda fue el día después del funeral de Elena. Amaro simplemente no pudo volver a encender los fogones. El silencio en la cocina era ensordecedor sin la presencia de ella en el salón. El lugar había perdido su alma. Colgó un cartel de cerrado en la puerta y nunca más volvió a abrir. Perder el negocio fue doloroso, pero fue mucho más que eso. Sintió que había fracasado no como empresario, sino como hombre. Había perdido su propósito, su identidad y el mundo que había construido con la mujer que amaba. La fonda no era solo un conjunto de mesas y sillas. Era el testamento de su vida juntos, y su pérdida se sintió como una segunda muerte. Los años que siguieron fueron un borrón de dolor y dificultades. Con más de 60 años y sin estudios formales, encontrar trabajo fue una misión imposible. Nadie quería contratar a un viejo para su cocina. La experiencia que tenía en su propia fonda no contaba en los currículums de los restaurantes modernos. La humillación de ser rechazado una y otra vez erosionó su espíritu. Finalmente, desesperado y con las deudas ahogándolo, aceptó lo único que pudo encontrar a través de una agencia de empleo temporal. Un puesto como lavaplatos en el restaurante más nuevo y lujoso de la ciudad, El Vértice. Se convirtió en un fantasma, una figura anónima en el sótano del mundo culinario que una vez había sido su reino. Fue entonces cuando empezó su pequeño ritual secreto. No podía soportar ver cómo se desechaban ingredientes perfectamente buenos, recortes de verduras, carnes que no cumplían con los estándares estéticos de la chef, hierbas ligeramente marchitas. Cada noche, después de que los chefs se iban, recolectaba estos desperdicios y en una pequeña olla escondida cocinaba para el equipo de limpieza. Era su acto silencioso de resistencia, una forma de rebelarse contra el desperdicio y la falta de alma que veía a su alrededor. Era también su manera de mantener viva la memoria de Elena, de seguir cocinando con amor, aunque fuera en secreto y con los ingredientes que nadie más quería. Ese humilde guiso era lo único que lo conectaba con el hombre que solía ser. Isa escuchaba paralizada cada palabra de la historia de Amaro. Cada detalle era como una pieza de un rompecabezas que, al unirse, revelaba no solo la vida de un hombre,
sino también la respuesta a su propia crisis. Vio el reflejo de su propio miedo al fracaso en el dolor de él. Se dio cuenta de que la verdadera excelencia no residía en la complejidad técnica que ella perseguía, sino en la resiliencia, la autenticidad y el amor que Amaro infundía en su comida. Una profunda ola de vergüenza y respeto la invadió. Había humillado a un hombre que encarnaba todo lo que ella había perdido. Se formó un vínculo invisible entre ellos en esa oficina estéril, una conexión forjada en la confesión y la empatía. Justo en ese momento, el intercomunicador de su escritorio sonó con un zumbido estridente, rompiendo la intimidad del momento. Era Jean-Pierre, el maître d'. Su voz, normalmente suave y controlada, sonaba tensa. «Chef, disculpe la interrupción, pero el señor Morales está preguntando por el plato principal. Se está impacientando». El pánico, frío y familiar, se apoderó de Isa. El crítico, la reseña, el futuro del vértice. La realidad de la noche se estrelló contra ella con la fuerza de un tren de carga. Todo por lo que había trabajado estaba en juego en los próximos minutos, y ella había pasado el último cuarto de hora escuchando la historia de su lavaplatos mientras su reputación pendía de un hilo. Su mirada se desvió frenéticamente hacia la pared, donde un diagrama del menú de degustación de esa noche estaba enmarcado como una obra de arte. Pato laqueado con aire de lavanda y tierra de aceitunas negras. Sonaba pretencioso, ridículo, vacío. Luego, su mirada volvió al señor Amaro, a sus manos curtidas y a la honestidad en sus ojos cansados. Una idea loca, suicida y absolutamente brillante comenzó a formarse en su mente. Era un salto al vacío, una apuesta que podría destruir su carrera para siempre o quizás salvar su alma. El sabor del guiso de lentejas aún persistía en su memoria, un faro de autenticidad en su mar de artificios. Tomó una respiración profunda, el tipo de respiración que se toma antes de saltar de un acantilado. El miedo y la adrenalina se mezclaron en su torrente sanguíneo. Miró directamente a los ojos del señor Amaro, y la jerarquía entre ellos se invirtió por completo. Ya no era la jefa todopoderosa, era una suplicante. «Usted va a cocinar», dijo, su voz firme y clara sin dejar lugar a dudas. La declaración quedó suspendida en el aire, cargada de un peso monumental. «Usted va a cocinar el plato principal, para el crítico, ahora mismo». No era una sugerencia. Era un decreto nacido de la más pura desesperación y de una recién descubierta y extraña fe. El rostro del señor Amaro se transformó. La calma serena fue reemplazada por un pánico puro y absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a negar con la cabeza, retrocediendo en su silla como si las palabras de Isa fueran un golpe físico. No, chef, no puedo, yo ya no soy cocinero», tartamudeó, su voz quebrada por el miedo. Las heridas de su fracaso, cuidadosamente vendadas durante años, se abrieron de golpe. El fantasma de su fonda cerrada, de su sueño perdido, lo atormentaba. La idea de cocinar bajo esa presión, para el crítico más importante del país, era una tortura. Tenía miedo de fallar de nuevo, de deshonrar la memoria de su esposa y de confirmar la voz en su cabeza que le decía que ya no servía para nada. Al ver su terror, la actitud de Isa cambió. Su tono imperioso se suavizó y se inclinó hacia él suplicante. «Por favor, Amaro, yo ya no sé qué estoy haciendo», confesó en un susurro, admitiendo su propia vulnerabilidad por primera vez ante otra persona. «He creado platos que se ven hermosos pero no saben a nada. Estoy vacía. Su comida me hizo sentir algo que no había sentido en años. Me hizo recordar. Necesito esto», dijo, su voz cargada de una sinceridad desesperada. «Necesito que me recuerde por qué empecé a hacer esto. No lo haga por el crítico ni por el restaurante. Hágalo por mí». Amaro miró el rostro de la chef y vio más allá de la arrogancia y la fama. Vio el mismo miedo y la misma desesperación que él había sentido durante años. Vio a una mujer perdida, buscando una brújula. En su súplica no encontró una orden, sino una petición de ayuda de un alma a otra. Quizás, solo quizás, esta era una oportunidad no solo para cocinar de nuevo, sino para sanar. Una última oportunidad para honrar a Elena, para demostrarse a sí mismo que el corazón de su cocina aún latía. Asintió lentamente, una decisión silenciosa y trascendental. No lo hacía por la gloria, sino por la extraña conexión que se había formado entre la chef millonaria y el humilde lavaplatos. «Está bien, chef», dijo con voz firme. «Lo haré». Cuando regresaron a la cocina, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La línea de cocineros estaba paralizada, esperando el veredicto. Isa se paró en el centro, proyectando una autoridad que no sentía y anunció: «Cambio de planes. El menú de esta noche se cancela. El señor Amaro cocinará el plato principal para la mesa del señor Morales».
Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina durante un segundo, seguido de un estallido de murmullos incrédulos y risas ahogadas. Los cocineros se miraron unos a otros, convencidos de que la chef finalmente había perdido el juicio por completo. La idea era tan absurda, tan contraria a la rígida jerarquía de la cocina, que parecía una broma de mal gusto. Javier, el subchef, un hombre joven y ambicioso que había estado esperando pacientemente su oportunidad para brillar, sintió una oleada de furia. Pálido de ira, se acercó a Isa. «Chef, con todo respeto, ¿ha perdido la cabeza?», siseó en voz baja para que solo ella lo oyera. «Es el lavaplatos. Va a destruirnos. Va a destruir todo por lo que hemos trabajado». Su indignación no era solo por la reputación del restaurante, era profundamente personal. Veía a Amaro como un insulto a su formación, a sus años de esfuerzo y sacrificio. Sentía que su lealtad había sido traicionada y que la oportunidad que creía merecer le estaba siendo entregada a un anciano anónimo. Isa se giró hacia Javier y la frialdad en sus ojos lo hizo retroceder un paso. «Mi decisión está tomada, Javier», declaró, su voz resonando en la cocina ahora silenciosa. «Y en este momento confío más en la comida que este hombre hace con las sobras que en cualquiera de los platos sobrediseñados que hemos estado sirviendo». La bofetada fue directa y brutal, un repudio público a su filosofía culinaria y a su segundo al mando. Luego se dirigió al resto del equipo. «Quien no esté de acuerdo con esta decisión puede dejar su delantal e irse ahora mismo. De lo contrario, ayuden al señor Amaro en todo lo que necesite». Su ultimátum dejó claro que no había vuelta atrás. La cocina se dividió instantáneamente en dos facciones. Unos pocos cocineros jóvenes, inspirados por la audacia de Isa o simplemente por curiosidad, se acercaron con cautela para ofrecer su ayuda a Amaro. La mayoría, sin embargo, se mantuvo al margen, lanzando miradas de desdén y burla, agrupándose en torno a Javier como si él fuera su verdadero líder en esa rebelión silenciosa. La atmósfera se cargó de una hostilidad palpable. Era el viejo mundo contra el nuevo, la técnica contra el alma, la ambición contra la tradición, y todo estaba a punto de colisionar en un solo plato de comida que decidiría el destino de todos. El señor Amaro, temblando visiblemente, se acercó al puesto principal de la cocina, el santuario personal de Isa, donde a nadie más se le permitía cocinar. Parecía un gorrión en un nido de águilas, pequeño y frágil en su uniforme gastado, rodeado por el reluciente equipo de última generación. La intimidante batería de cocina, los hornos de convección programables y las estaciones de cocción al vacío parecían observarlo con desdén. Por un momento el pánico amenazó con paralizarlo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo que uno de los jóvenes cocineros le ofreció. El peso de las expectativas, tanto las de la chef como las suyas propias, era casi insoportable. Con un esfuerzo supremo, Amaro cerró los ojos y respiró hondo, tratando de invocar el recuerdo de la cocina de su pequeña fonda. Comenzó a pedir ingredientes, su voz apenas un susurro al principio, pero ganando confianza con cada palabra. No pidió trufas, ni azafrán, ni foie gras. Pidió jitomates guajes maduros, chiles anchos, cebollas blancas, un manojo de cilantro fresco y un trozo de piloncillo. Ingredientes humildes, la base de la cocina tradicional mexicana. Los cocineros leales a Isa se apresuraron a buscar lo que pedía, mientras el grupo de Javier observaba con sonrisas de superioridad, convencidos de que estaban a punto de presenciar un desastre culinario de proporciones épicas. La primera acción de sabotaje de Javier fue sutil, pero maliciosa. Mientras uno de los ayudantes pasaba corriendo con las verduras para Amaro, Javier accidentalmente dejó caer una jarra de agua al suelo, creando un charco resbaladizo justo en el camino del anciano. Su intención era clara: una caída, una lesión o simplemente un retraso humillante. Sin embargo, antes de que Amaro pudiera dar un paso en falso, una joven cocinera, la más novata del equipo, se dio cuenta y rápidamente tiró un trapo seco al suelo, absorbiendo el agua y lanzándole a Javier una mirada de advertencia. Este pequeño acto de solidaridad fue la primera señal de que Amaro no estaba completamente solo. Amaro, concentrado en su tarea, pidió canela y clavo de olor. «Se nos acabó, viejo», respondió Javier con una sonrisa burlona, a pesar de saber perfectamente que había un frasco nuevo en la despensa seca. Era un intento de desequilibrar la receta, de quitarle un componente esencial de su sabor. Pero Amaro, acostumbrado a improvisar con recursos limitados, ni siquiera parpadeó. «No importa», dijo con calma. «Usaremos un poco de anís estrella. A veces un camino diferente te lleva a un lugar mejor». La respuesta tranquila y su capacidad para adaptarse desarmaron a Javier momentáneamente. Pero Isa, que había estado observando todo desde la distancia, notó la mentira y el brillo malicioso en los ojos de su sous-chef. La sospecha se instaló en su mente.
Mientras Amaro comenzaba a tostar los chiles en el comal, un aroma profundo y complejo empezó a llenar la cocina. Era el olor de la tradición, un perfume que evocaba mercados, fiestas familiares y generaciones de sabiduría culinaria. El aroma era tan poderoso y auténtico que poco a poco los murmullos de burla comenzaron a disminuir. Incluso los cocineros del bando de Javier no podían evitar aspirar el aire. Sus expresiones de desdén se suavizaron con una curiosidad involuntaria. Amaro se movía con una economía de movimiento, cada gesto preciso y lleno de propósito. Estaba en su elemento y la cocina, que antes lo intimidaba, comenzaba a sentirse como su hogar. Estaba preparando el mole que solía ser el plato estrella de su esposa. Isa lo observaba completamente cautivada. Había visto a los mejores chefs del mundo en acción, pero nunca había presenciado algo así. Amaro no medía, no pesaba, no consultaba ninguna receta. Cocinaba por instinto, por sensación, con los 5 sentidos. Se guiaba por el color de los chiles tostados, por el sonido del ajo al freírse, por el aroma de las especias al liberar sus aceites. Era una danza, una meditación. En ese momento Isa entendió lo que él quería decir con escuchar a los ingredientes. Se dio cuenta de la arrogancia de su propia cocina, que imponía su voluntad sobre la comida en lugar de colaborar con ella. Sin que se lo pidieran, se acercó y empezó a pasarle los ingredientes, a limpiar su estación, convirtiéndose en su ayudante. Un lenguaje silencioso nació entre ellos en el calor y la presión de la cocina. Un simple movimiento de cabeza de Amaro era suficiente para que Isa le acercara un tazón. Una mirada de él hacia el horno hacía que ella ajustara la temperatura. La jerarquía se había evaporado por completo. Él era el maestro, ella la aprendiz. Los cocineros que los observaban estaban atónitos. Ver a la formidable chef Drummond, la diva de la gastronomía, actuando humildemente como la ayudante de un lavaplatos, era algo que nunca habrían imaginado. El respeto por Amaro comenzó a crecer, y algunos de los que habían dudado se acercaron, ofreciéndose a ayudar a picar, a remover, a lavar. La cocina comenzaba a unirse en torno a su nuevo e inesperado líder. Javier observó esta escena con un veneno que le corroía las entrañas. No solo su motín había fracasado, sino que la cocina se estaba uniendo en torno al hombre que él despreciaba. La transformación de Isa era lo que más le enfurecía. La veía mirar a Amaro con una admiración que él nunca había recibido de ella. Su resentimiento se convirtió en una desesperación fría y calculadora. Sabía que un simple guiso, por muy sabroso que fuera, no podría competir con la presentación y la complejidad que el crítico esperaba. Pero el mole que Amaro estaba creando, ese aroma era peligrosamente bueno. Entendió que tenía que actuar de forma más drástica. Tenía que destruir el plato principal, el corazón de la creación de Amaro. Como si fuera una señal del destino, Jean-Pierre, el maître d', entró corriendo en la cocina, su rostro pálido y sudoroso. «Chef, el señor Morales se ha puesto de pie. Dice que si el plato no está en su mesa en 5 minutos, se va y la reseña reflejará el abandono». El pánico se apoderó de todos. 5 minutos. Era un tiempo imposible. La presión alcanzó un punto de ebullición. Todos los ojos se posaron en Amaro, cuyo rostro reflejaba la inmensa carga que ahora pesaba sobre sus hombros. Su única oportunidad de redención y el destino de todo el restaurante dependían de lo que sucediera en los próximos 300 segundos. La advertencia de los 5 minutos electrificó la cocina, transformando la tensión latente en un pánico palpable y enfocado. El tiempo de repente se comprimió. Cada segundo se estiró hasta el límite. El señor Amaro, con una concentración que parecía aislarlo del caos circundante, trabajaba en la proteína. Había encontrado unas pechugas de guajolote orgánico, un pavo en la cámara frigorífica y las había sellado a la perfección, logrando una piel crujiente y dorada mientras mantenía la carne jugosa y tierna. Sus manos, aunque todavía temblaban por la adrenalina, se movían con la memoria muscular de miles de platos servidos. Junto a él, la olla del mole, la culminación de su historia y su dolor, burbujeaba suavemente, su aroma profundo y embriagador actuando como el corazón palpitante de toda la operación. Era el momento decisivo, donde todo se uniría. Javier, observando desde las sombras con los ojos inyectados en sangre por la envidia, vio su última oportunidad. El caos era su camuflaje. Mientras la atención de todos se centraba en la estación de emplatado, él comenzó a moverse, no directamente hacia Amaro, sino con una trayectoria calculada que lo llevaría a pasar justo al lado de la estufa donde reposaba la preciosa salsa. Su rostro era una máscara de fría determinación. La envidia se había solidificado en un propósito destructivo. Iba a quemar el alma de ese plato. Si él no podía triunfar en esa cocina, se aseguraría de que el lavaplatos y la chef que lo había traicionado se hundieran con él en un infierno de críticas negativas y humillación pública. Con un movimiento que pretendía parecer un tropiezo torpe, Javier se abalanzó cerca de la estufa.
Su mano, rápida como una serpiente, se deslizó hacia el panel de control y con un giro imperceptible de muñeca subió la temperatura del quemador al máximo. Fue un acto de sabotaje casi invisible, un asesinato culinario ejecutado en una fracción de segundo. Su plan era simple y devastador. En menos de un minuto, el fondo de la olla se quemaría, impregnando todo el mole con un sabor acre y amargo que sería imposible de disimular. Sería el golpe de gracia, el fracaso final e irrefutable de la locura de Isa, y él podría decir, se los dije, sobre las ruinas de sus carreras. Pero Isa no había apartado la vista de él. Desde que notó su mentira sobre las especias, un instinto protector la había mantenido alerta a cada uno de sus movimientos. Desde el otro lado de la cocina, vio el falso tropiezo, el giro antinatural de su cuerpo, el movimiento furtivo de su mano. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando comprendió la intención asesina de Javier. ¡No!, rugió con una fuerza que hizo que toda la cocina se detuviera. Se lanzó a través del pasillo, empujando a un cocinero fuera de su camino, y se estrelló contra Javier, apartándolo de la estufa justo cuando las primeras volutas de un humo ominoso y un olor a quemado comenzaban a elevarse de la olla. La colisión los dejó a ambos tambaleándose. Isa, recuperando el equilibrio primero, se abalanzó sobre Javier. El autocontrol glacial que la había caracterizado durante años se hizo añicos, revelando una furia pura y justa. Lo agarró por el cuello de su filipina, sus nudillos blancos por la fuerza. «Estás despedido», siseó, su voz baja y letal, cada palabra goteando un veneno helado que era más aterrador que cualquiera de sus gritos anteriores. «Largo de mi cocina, ahora mismo». No había lugar para la discusión. La sentencia había sido dictada. La cocina entera contuvo la respiración, presenciando la caída en desgracia, la ejecución pública y humillante de la carrera del ambicioso subchef. Por un momento Javier intentó contraatacar, su rostro contorsionado por la humillación y el odio. «Estás completamente loca», escupió las palabras. «Este viejo te lavó el cerebro. Estás destruyendo este lugar por un plato de comida para pobres. Te arrepentirás de esto». Pero sus insultos sonaban huecos y patéticos. No había nadie de su lado. Todos en la cocina, incluso aquellos que se habían burlado de Amaro, habían visto la malicia en su acto. Había cruzado una línea sagrada en el código de cualquier cocinero: nunca sabotear la comida de otro. Su traición lo había aislado, convirtiéndolo en un paria a los ojos de sus compañeros. Con un gesto de desprecio final, Isa le dio la espalda, una anulación más profunda que cualquier grito. «Seguridad», dijo con calma en su intercomunicador. En cuestión de segundos, 2 guardias corpulentos entraron en la cocina y, agarrando a un Javier que ahora gritaba y forcejeaba, lo sacaron a rastras, sus protestas desvaneciéndose por el pasillo. El cáncer había sido extirpado, pero la crisis no había terminado. El reloj seguía corriendo implacablemente. Quedaban menos de 3 minutos y el corazón del plato, el mole, podría estar arruinado para siempre. La victoria sobre el traidor sería inútil si la batalla por el plato se perdía. Isa corrió hacia la estufa y apagó el fuego. Con el corazón en la garganta, cogió una cuchara y removió con cuidado el fondo de la olla. Sintió la resistencia, la capa de salsa quemada adherida al metal. El olor acre a quemado, aunque débil, era inconfundible. «Está arruinado», susurró, la desesperación nublando su rostro. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero Amaro se acercó a su lado con una calma que parecía imposible en medio del caos. Se inclinó, inhaló profundamente el aroma de la olla y negó lentamente con la cabeza. «No, chef, el corazón todavía late», dijo. Con una mano firme le mostró cómo inclinar la olla y usar un cucharón para rescatar cuidadosamente la salsa de la superficie, dejando la capa quemada intacta en el fondo. El momento de la verdad había llegado. El emplatado final. Se necesitaba un último toque, una guarnición delicada para realzar los colores y sabores. Pero las manos de Amaro, después de la confrontación y la presión, temblaban incontrolablemente. No podía ejecutar la tarea final con la precisión que requería. Miró sus propias manos traicioneras y luego a Isa, cuyos ojos estaban fijos en el plato. «Chef», dijo en voz baja, «usted tiene el pulso de cirujano». Con un gesto de inmensa confianza le tendió las pinzas de emplatar, las mismas herramientas que eran una extensión de la propia identidad de Isa. En ese instante le estaba cediendo el honor de completar su obra maestra. Isa tomó las pinzas, pero la sensación era completamente diferente. Antes las había empuñado con arrogancia, como un arma para crear arte intimidante. Ahora las sostenía con una humildad y un respeto que nunca antes había sentido. Ya no era su plato, era el de él, y su único trabajo era honrarlo. Siguiendo la suave instrucción de Amaro, levantó una hoja de cilantro perfectamente verde y la colocó sobre la pechuga de pavo.
Luego, tomó una pizca de semillas de sésamo tostado y las esparció con cuidado sobre el mole oscuro y brillante. Ya no era la general al mando. Era la mano ejecutora de la visión de un maestro, una colaboradora en un acto de creación pura. Al ver este intercambio, este acto de humildad y respeto mutuo, algo cambió en la cocina. La división que había envenenado el ambiente se disolvió. Inspirados por la escena, los cocineros que se habían mantenido al margen, incluso los antiguos aliados de Javier, se adelantaron al unísono. Sin necesidad de órdenes, formaron una cadena de montaje espontánea y eficiente. Uno limpiaba los bordes del plato, otro añadía un toque final de aceite de chile, otro se preparaba para llevarlo al salón. En ese momento dejaron de ser individuos con sus propias lealtades y se convirtieron en un solo organismo, un equipo unido por el único propósito de llevar ese plato a la victoria. El plato final descansaba en el pase, listo para ser servido. Era una obra de arte, pero de un tipo diferente al que solía producirse en el vértice. No había espumas, ni geles, ni nada artificial. Solo una hermosa pieza de pavo perfectamente cocida, napada con un mole tan oscuro que parecía absorber la luz, salpicado con el verde vibrante del cilantro y el blanco del sésamo. Era un plato que no gritaba, sino que cantaba una canción de tradición, resiliencia y alma. Isa y Amaro lo contemplaron por un segundo, y en ese instante, sus miradas se encontraron en un reconocimiento silencioso de todo lo que habían pasado juntos en la última hora. Era una victoria compartida. Un mesero, con las manos casi temblorosas por la solemnidad del momento, levantó el plato y lo llevó a través de las puertas batientes hacia el silencioso y expectante salón. En la cocina, nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el zumbido de los refrigeradores y el latido colectivo de los corazones. Cada segundo se sentía como una hora. Apoyados en las encimeras, cocineros y personal de limpieza esperaban juntos, su destino ahora en manos de un solo hombre y su paladar. El futuro del vértice, la redención de Amaro y la transformación de Isa pendían del veredicto que se emitiría a unos pocos metros de distancia. Después de lo que pareció una eternidad, las puertas batientes se abrieron de nuevo. Jean-Pierre, el maître d', entró lentamente. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo impenetrable, estaba pálido, y por un momento el corazón de todos se desplomó. Recorrió la cocina con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Isa. El silencio era total. Entonces las comisuras de sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba, lentamente al principio, y luego, en una sonrisa amplia y radiante que iluminó todo su rostro. El señor Morales, comenzó, su voz llena de asombro. Pide conocer al chef. Dice que es la cosa más honesta y profundamente deliciosa que ha comido en 20 años. La ha llamado una obra maestra de sabor y alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración del maître rompió la tensión como un relámpago y un trueno de júbilo estalló en la cocina. Los gritos de alegría, los aplausos y los silbidos resonaron en las paredes de acero inoxidable. Una explosión catártica de alivio y triunfo. Los cocineros, que momentos antes estaban divididos y hostiles, ahora se abrazaban, reían y lloraban juntos. En el centro de todo, el señor Amaro fue rodeado por una multitud que lo levantó en hombros, aclamándolo como un héroe. El hombre que durante años había sido invisible, que había fregado los restos de sus creaciones, era ahora el salvador del restaurante. Las palmadas en la espalda y las palabras de admiración llovían sobre él. Abrumado por la emoción, Amaro no podía hacer otra cosa que llorar. Lágrimas de gratitud y redención que lavaban años de dolor y humillación. Su dignidad perdida hacía tanto tiempo le había sido devuelta en un instante glorioso. Isa observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de pura felicidad. Se abrió paso entre la multitud que celebraba y se acercó a Amaro. Con un gesto que sorprendió a todos, tomó su mano áspera y callosa entre las suyas. «Venga conmigo, Amaro», dijo, su voz suave pero firme. «Él quiere conocer al chef, y ese es usted». Amaro, confundido, intentó negarse, diciendo que él no pertenecía al salón, que llevaba su uniforme de limpieza. Isa simplemente sonrió, se quitó su propia e impecable filipina de chef y la colocó suavemente sobre los hombros de Amaro, cubriendo su humilde uniforme. «Ahora lo parece», afirmó. Lo guió hacia las puertas batientes, no como una jefa llevando a un empleado, sino como una socia llevando a su igual hacia su merecido reconocimiento. Al entrar en el elegante y silencioso comedor, todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se posaron en la extraña pareja. La chef de fama mundial, en una simple camiseta, de la mano de un anciano que llevaba su filipina como si fuera una capa real.
El crítico Ricardo Morales, un hombre de aspecto severo, se puso de pie, su rostro lleno de una curiosidad respetuosa. Isa caminó con Amaro hasta la mesa y con una voz clara que resonó en todo el salón, hizo la presentación que cambiaría sus vidas para siempre. Señor Morales, lamento la confusión, pero yo no soy la genio detrás de lo que acaba de comer, anunció. Permítame presentarle al verdadero corazón y alma de esta cocina. Su nombre es Amaro, y esta noche él ha sido mi maestro. Amaro se sintió pequeño bajo la mirada de docenas de extraños ricos y poderosos. El aplauso espontáneo que estalló en el salón lo abrumó por completo. Tímido e inseguro, solo atinó a inclinar la cabeza. Un nudo de emoción en su garganta le impedía hablar. Ricardo Morales se acercó y en lugar de una simple felicitación, estrechó la mano de Amaro con ambas manos, un gesto de profundo respeto. Señor Amaro, dijo el crítico con la voz embargada por la emoción, hay chefs que me alimentan el estómago y otros que me deslumbran la mente. Usted, esta noche, me ha alimentado el alma. Su comida me ha recordado a mi madre, y ese es el mayor cumplido que puedo hacerle a un cocinero. El círculo de redención de Amaro estaba completo. Al día siguiente, la crítica fue la comidilla del mundo gastronómico. Ocupaba la portada de la sección de cultura del periódico más importante del país. El titular era una leyenda: La revolución de la simplicidad. Vértice encuentra su alma en las manos de un lavaplatos. La reseña no solo otorgaba la calificación más alta posible, sino que narraba la increíble historia de la noche, elogiando a Isa por su valentía y humildad al reconocer un talento superior en la fuente más inesperada. El teléfono del Vértice no dejó de sonar. Las reservas se agotaron para los siguientes 6 meses, pero la gente ya no llamaba solo por la exclusividad o la técnica, llamaban porque querían probar la comida que, según el crítico, sabía a verdad. Fiel a su transformación, Isa convocó una rueda de prensa. Ante una multitud de periodistas y cámaras, anunció cambios radicales en el Vértice. Contó la historia completa de Amaro, su pasado, su pérdida y su genio oculto. Luego, con Amaro a su lado, hizo el anuncio que sacudió los cimientos de la alta cocina en México. El señor Amaro ya no es nuestro lavaplatos. A partir de hoy, me siento honrada de presentarlo como mi socio y el nuevo chef ejecutivo del Vértice, declaró. Anunció que el menú sería completamente rediseñado, una colaboración entre la tradición conmovedora de él y la innovación técnica de ella. No era solo un cambio de menú, era una declaración de principios. El Vértice renació. La atmósfera, antes fría y reverencial, se llenó de una calidez inesperada. La música era más animada, la iluminación menos severa, y el personal, ahora trabajando como una familia unida y leal, sonreía genuinamente. El nuevo menú era una sensación. Platos, como el mole de Elena con texturas de maíz o la sopa de lentejas deconstruida, combinaban lo mejor de ambos mundos, deleitando tanto a los críticos como a los comensales que buscaban consuelo. El restaurante se hizo más famoso que nunca, no por ser el más caro o el más exclusivo, sino por ser el más auténtico, un lugar donde cada plato contaba una historia y cada bocado se sentía como un regreso a casa. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de la propia Isa. La arrogancia y la inseguridad fueron reemplazadas por una confianza tranquila y una alegría contagiosa. Pasaba sus días en la cocina, no gritando órdenes, sino trabajando codo con Amaro, absorbiendo su sabiduría con la humildad de una verdadera aprendiz. Se la veía reír con el personal, probar las salsas con una cuchara directamente de la olla y encontrar de nuevo la pasión pura que había perdido hacía tanto tiempo. Redescubrió la razón por la que se enamoró de la cocina. No para ganar premios, sino para hacer feliz a la gente, para crear conexiones a través de la comida. Volvió a ser la niña en la cocina de su abuela. Para Amaro la vida se llenó de luz. Dejó de ser un fantasma para convertirse en una figura venerada y querida. Los jóvenes cocineros lo seguían, llamándolo maestro, ansiosos por aprender las recetas y las historias que guardaba en su memoria. Con un sueldo generoso y un nuevo contrato, se mudó a un apartamento cómodo y luminoso, pero su verdadero hogar era la cocina del Vértice, la familia que había encontrado allí. Recuperó no solo su propósito y su dignidad, sino la alegría de vivir. La mayor de sus felicidades era enseñar a las nuevas generaciones los secretos del mole de su esposa, manteniendo vivo el legado de Elena de la forma más hermosa posible. En una tarde tranquila, meses después, Isa y Amaro estaban de pie en el pase, probando una nueva creación para el menú de primavera. Era un plato que ninguno de los dos podría haber creado por separado, un equilibrio perfecto entre la técnica de ella y el alma de él. Se sonrieron, una mirada de profundo respeto y afecto mutuo. El Vértice era ahora más que un restaurante, era un testimonio del poder de la humildad,
un símbolo de que el verdadero talento no entiende de etiquetas ni de estatus. La historia de la chef famosa y el lavaplatos se convirtió en una leyenda, un recordatorio inspirador de que la excelencia más profunda a menudo se encuentra en los lugares más humildes y de que un solo acto de reconocer el valor de otro puede cambiar el mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.